Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a alabar el nombre del Señor desde nuestro hogar. Amén. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar tu Jesús y gozarme en tu poder. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor. Vamos a entonar este canto, hermanos, antes de dejar el lugar. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Alabanza al Señor Cristo, mi nombre sin igual. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar dejando el lugar a la palabra de Dios. El Señor les bendiga en esta hora. Es para mí un placer siempre saludarlos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor basado en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Un pasaje ampliamente conocido, apropiado para esta ocasión que estamos viviendo, de esta contingencia por virus que se está presentando entre nuestro país. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las buenas noticias siempre son bienvenidas. Quisiéramos que siempre tuviéramos novedades que nos alegraran, que nos animaran. Lamentablemente, para todos es conocido la situación que estamos viviendo en México. Hay un miedo, un temor, una angustia, no solamente miedos. Lamentablemente, las vidas que han perecido a causa de este virus han enlutado a muchísimas familias.
Pero tenemos que reconocer que sin duda México le ha fallado a Dios. México ha menguado en su fe y necesita reconocer que no podemos vivir separados de Dios. No podemos vivir quizás detrás de una religión, de una fe. Necesitamos tener cosas más perfectas que cambien, que transformen verdaderamente la vida de una persona. Dios, en estas circunstancias que estamos viviendo hoy, algo parecido encontramos nosotros en los tiempos de Jeremías, de cuando Dios lo levanta para poder compartir el mensaje de la palabra a un pueblo que Dios había escogido para ser suyo. Dios le habla a Jeremías cuando él se encuentra precisamente acongojado, preocupado, quizás triste, quizás no tanto por la condición que él estaba viviendo, sino porque se había convertido prácticamente en el padre de un pueblo al cual Dios le entregó para que él pudiera relacionarse con él, vivir con él, conocerlo a la perfección. Él conocía al pueblo de Israel y sabía verdaderamente que Dios tenía un plan para él tan bueno, pero que el pueblo lo estaba desechando. Allí donde se encontraba Jeremías en la cárcel, Dios lo anima y lo consuela. Lo consuela primeramente mencionándole 3 cosas. Le recuerda el pasado, cuando dice en el versículo 2, Jehová, el que formó la tierra. Lo está trasladando al principio, cuando Dios creó la naturaleza, el universo, de nada, de nada que había en la vida, Dios formó la tierra. Dios lo cree oportuno para recordárselo en esta ocasión a él. Quizás de esta manera él puede decir, Jehová es el mismo, grande. Dios siempre ha tenido esa intención para animar a su pueblo. El apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses menciona lo mismo. Cuando quiere presentar a Cristo como el Dios eterno, el Salvador del mundo, para que la gente lo siga, para que la gente lo acepte, para que la gente se deje ayudar, se deje cambiar por ese Jesús. Pablo repite esas palabras precisamente, que Dios crió las cosas de lo que no existía, las crió por medio de Jesucristo y las crió para Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios anima a Jeremías diciéndole que Él sostendría la tierra, la afirmaría. Eso se recuerda en el Salmo 24 cuando dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Qué Dios tan precioso tenía el pueblo de Israel. Mas sin embargo, aquí se estaba haciendo necesario. Termina diciendo, Dios mismo, Jehová es su nombre. Cuando dice Jehová es su nombre, está hablando de la eternidad de Dios, que no tiene principio, no puede ser controlado, no puede ser encerrado, no puede ser minimizado por nadie, por nada en el mundo. Él es el Todopoderoso.
Las cosas no están pasando nada más porque sí. No están pasando nada más porque sí. ¿Cómo quisiéramos, verdad, que Dios no tiene que ver nada en las cosas que nos están pasando? Lo que está pasando en México no es casualidad. A Dios no lo tomó por sorpresa. Dios sabía de todo esto, porque Dios conoce todas las cosas. Dice la palabra del Señor: antes que Abraham fuera, fui yo, dijo Jesús. Los judíos no entendían eso. Los judíos le decían al Señor Jesucristo: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Entonces Jesucristo les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces no me querrían hacer daño, no querrían matarme. Pero ustedes me quieren matar, y los que son hijos de Abraham no hacen eso. Ustedes son hijos del diablo y por eso desean el mal para mi vida. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es el eterno. Trata de decirle a Jeremías: Israel me ha fallado, Judá ha pecado. Fue mi ira. Es terrible cuando el pecado envilece a Dios, cuando el pecado provoca la ira de Dios. Esta epidemia que estamos viviendo en nuestro país no es casualidad, es el pecado que ha rebasado, que ha llegado hasta el mismo cielo. Cuando Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, le dijo a Abraham: Señor, si hubiera 50 justos, ¿la destruirías? Señor, si hubiera 40 justos, Señor, ¿la destruirías? Si hubiera 30 y hasta 10, le dijo: Señor, ¿la destruirías? No. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no está destruyendo a México, simplemente le está hablando, simplemente nos está haciendo reflexionar. Hemos pecado delante de Dios. Pueblo de México, necesitamos reconocer que hemos ofendido al Señor, pero bendito sea Dios, porque Dios no te está condenando. Aunque lamentablemente muchas vidas están muriendo, muchas personas están consumidas en luto, en tristeza, en tribulación, pero Dios habla y siempre va a usar elementos. A través de esta predicación Dios te está hablando, te está haciendo entender que necesitamos volvernos a Dios de esta manera, y que si acaso esta epidemia pudo evitarse, lamentablemente no lo hicimos. No lo hicimos. Dios le dijo a Jeremías que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba pagando por su maldad, pero que Dios no lo iba a matar. Si usted sigue la lectura de la palabra del Señor, si usted sigue la lectura, dice: porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlos de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Fíjense que realmente esta epidemia simplemente fue que Dios permitió que viniera sobre nuestro país. Pero fíjese lo que dice Dios: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de pan, de paz,
y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Dios no nos ha quitado su amor. Judá tenía que pagar, pero Dios tiene misericordia. Tiene misericordia, y eso creo que debe de enseñarnos a cada uno de nosotros algo. Debe de enseñarnos que hay alguien que nos está viendo todos los días sobre lo que estamos haciendo. El Señor conoce nuestras vidas. Él sabe lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. No podemos nosotros escondernos. No podemos cada uno de nosotros vivir de una manera liberal, relajada, sin pensar que podemos traer consecuencias a nuestra vida. Si los diabéticos hubieran sabido cuándo estaban a punto de estallar y poder caer en esta enfermedad, a lo mejor hubieran dicho: me detengo y no lo sigo haciendo. Si los que caen en pecado, si los que fracasan en su vida cristiana, si conocieran realmente la vergüenza y la tristeza y el dolor, el sufrimiento que ocasiona seguir de pie en el pecado que continuamente se está cayendo. Porque nadie que cae en un fracaso de pecado puede decir que disfruta y que puede vivir la paz en su vida. Porque no es así. El hilo se puede romper de un momento a otro. No podemos confiarnos. Tenemos que reconocer que Dios, en su grande misericordia, nos anhela a cada uno de nosotros para otras situaciones que podamos tener como beneficios para nuestra vida. Es verdad que no solamente podemos decir que México ha fallado a Dios. Tenemos que reconocer, los que profesamos tener a Cristo en nuestro corazón, los que hemos caminado por los años en la vida cristiana, tenemos que reconocer que quizás hemos detenido el fluir de ese poder glorioso que sucedió en el día del Pentecostés, cuando dice que todos hablaban en nuevas lenguas y todos los que se convertían recibían el poder de Dios y se integraban para servir a Dios con íntegro corazón delante del Señor. Hoy tenemos que reconocer, las iglesias, que hemos provocado la crisis del Pentecostés en nuestras congregaciones. Necesitamos volver a nuestro primer amor y dejar aquellas cosas livianas, viviendo posiblemente vidas cristianas a medias. Decimos que caminamos con Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Decidimos nosotros qué hacer con nuestra vida. No estamos obedeciendo, no estamos siguiendo el tenor de nuestra palabra que nos ha enseñado. Como dice el apóstol San Pablo, la Biblia es para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra.
tenemos que reconocerlo en nuestra propia vida. Dios le dice a Jeremías, el pueblo tiene que pagar, pero lo anima y le dice de qué forma él podría tener esa paz, de qué forma él podría tener esa tranquilidad en su propia vida. Y ahí es donde quiero detenerme un poquito, en esa parte donde dice el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Parece algo común, algo sencillo. Todos acostumbramos a orar. Usamos esta palabra de clama a mí y yo te responderé para decir, hermanos, oren en su casa. Ore por sus hijos, ore por algún enfermo, ore por alguna necesidad. Y quizás lo hacemos, pero esto no es una oración cualquiera. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús oraba, dice que Él lo hacía con lloro, lo hacía con gemido, lo hacía con lamento. La oración que hacía el Señor Jesucristo. Eso dice el escritor a los Hebreos, que Jesús en los tiempos de su carne así oraba delante de Dios. Y lo dijimos cuando Jesucristo estaba la última noche allí en Getsemaní. Dice la palabra que su oración, sus oraciones, su sudor que salía de su cuerpo, dice que eran como gotas de sangre. Estamos hablando de una condición completamente devastada, que rebasa muchas veces nuestras fuerzas. Por eso cuando dice el Señor, clama a mí. Clamar significa acosar a una persona, insistiendo, sin apartarse de allí. Eso significa clamar, es acosar a alguien y decir, no te suelto, no te dejo. Me recuerda realmente cuando Jacob, dice la palabra del Señor, que luchaba con el ángel en Peniel cuando se apareció a él. Dice que Jacob luchaba con el ángel, y cuando el tiempo pasaba, no sé cuánto tiempo pasaron en esa condición, sino que cuando dice la Biblia que el ángel le dijo a Jacob, déjame porque ya raya el alba y me tengo que ir, y Jacob le dijo al ángel, no te suelto, no te dejo hasta que no me bendigas. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las oraciones que necesita hacer México. Estas son las oraciones que necesita hacer todo aquel que dice creer en Dios. Estas son las oraciones. Orar, clamar, se refiere a gemir, se refiere a llorar, se refiere a interceder, gritar, se refiere a todo eso. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros decimos que Jesucristo tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se los llevó allí en Getsemaní para orar, dice que se apartó de los discípulos y se llevó a esos tres. Y todavía después de llevarse esos tres, llegó a cierto lugar en el que les dijo, quédense aquí. Y dicen que Jesús se apartó todavía más adelante de ellos para orar. Esto, amados hermanos, nos enseña que Jesús tenía un modo tan especial que presentar delante de Dios. Entonces, clamar es despojarnos
de todo y presentarnos delante de nuestro Dios. Y esto es, amados hermanos, yo les pido en el nombre del Señor que tenemos que clamar, tenemos que clamar, tenemos que clamar, tenemos que interceder a Dios. Misericordia. Si mi pueblo se humillare y oraren, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de todos sus caminos, se volvieren de todas sus maldades, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esas son palabras que el Señor nos ha dicho. Y dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él está para responder. Él está para responder. Él le dijo a Jeremías: yo volveré a traer a este pueblo. Lo anima, lo consuela. Esto no los va a terminar, no los va a consumir, no los va a destruir definitivamente. Dios, amados hermanos, sigue pidiendo de cada uno de nosotros que nos sigamos esforzando. Muchos nos confiamos por lo que no pasa. Hay quienes sin orar han recibido tantos beneficios. Algunos se mofan, se consuelan, se conforman, y a veces dicen: no, pues yo ni oro, y mira qué bendiciones tengo. Hay quienes no tienen que hacer tanto sacrificio. Hay quienes no lo hacen, pero hay tantos que lo hacen por ellos. Si usted es una persona que se ha conformado y se ha confiado porque dice usted: yo no oro y mira, me va bien en mis negocios, en mi trabajo, gano buen sueldo, tengo lo que quiero. Hacen tantas cosas porque piensan que están bien. Amados hermanos, amigos, Dios te ama. Dios no quiere verte llorar. Dios no quiere que estés lambiendo el suelo. Dios no te quiere ver así. Hay personas que tienen que pedir perdón primeramente. Hay quienes clamaron, han pedido, como Jesucristo le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Necesitaba el paralítico primero ser perdonado y después recibir la sanidad. Hay quienes ni siquiera a veces han pedido porque ya están preparados. Josué, cuando dice la palabra que clamó a Dios porque se detuviera el sol se detuvo. Y así encontramos nosotros muchos casos de cómo Dios respondía. Dios todavía sigue respondiendo. Hay gente que está clamando por ti. Hay gente que está intercediendo por el municipio donde tú vives. Hay quienes están sufriendo y están rogando y ayunando por esa comunidad donde tú te encuentras. Hay quienes están orando por tu estado donde tú vives. Hay quienes están intercediendo por el país. Hay quienes están clamando y Dios está teniendo misericordia. Estamos tomando todas las precauciones que nuestros gobiernos nos están indicando, pero no dejamos de orar. Estamos privados posiblemente de reunirnos, pero estamos intercediendo. No nos podemos reunir y eso nos duele porque estamos acostumbrados a estar juntos y a palmear juntos a Dios, celebrar nuestros cultos al Señor, y lo sentimos. Pero eso no nos quita de clamar, de interceder delante de Dios. Sabemos que esto va a pasar, que esto no va a permanecer siempre. Pero si usted y yo nos convertimos, si tenemos algún problema, si usted tiene un pecado, apártese de ello. Dios tiene misericordia. Usted no tiene por qué estar angustiado. Si usted es un creyente de Dios, si usted es un hijo de Dios, dice el apóstol San Pablo, para los verdaderos cristianos, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros,
pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos, porque aquel que nos ha salvado vive y reina para siempre y está con nosotros. Usted lo tiene a su lado. Solamente entregue su vida al Señor. Si tiene que arrepentirse, pídale perdón a Dios, y Dios quiere traer consuelo a su vida. Usted no tiene que vivir en amargura, en tristeza. Dios está aquí en esta tarde. Él le ama, y así como a Jeremías, el Señor le dio el ánimo necesario, porque Él lo necesitaba. El pueblo de Israel necesitaba, y Dios no le falló. Usted también tiene esa bendición. Yo le invito para que, si tiene usted que orar, acérquese a su hijo. Si él no tiene a Cristo, acérquese a él. Si tiene su esposa, no es convertida, acérquese a ella. Si tiene a su hija, a su esposo, quiere compartir con él esta oración, hágala en esta hora. Porque si hay un miembro en la casa que no es convertido al Señor, déjeme decirle que hay una puerta abierta para la tristeza, hay una puerta abierta para el dolor, hay una puerta abierta para el accidente, hay una puerta abierta para la enfermedad, hay una puerta abierta para el pecado, hay una puerta abierta para el mal, y el Señor quiere cerrarla. Yo le invito en esta hora. Deseo que este domingo, el primer día de la semana, no sea de miedo, no sea de encierro, no sea de angustia, no sea de tristeza, sino que sea de victoria, sea de un cambio completamente para toda su familia. Si usted puede compartirlo, aún si usted quiere ver este video y compartirlo con una persona nueva, yo le invito, sea usted un ganador de almas, hermana, hermano, sea un ganador de almas. Aproveche para ganar un alma nueva ahí en su casa. Yo le invito, si usted tiene necesidad de ir a compartir este video a otra casa con algún vecino, hágalo, compártalo, ore, cosechemos almas que tengan una vida mejor en Cristo. Allí donde se encuentra, vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a interceder por misericordia de Dios. Te damos gracias, Señor, porque así como a Jeremías, Señor mío, le diste una palabra de ánimo, le diste una palabra de consuelo. Así, Señor mío, hoy, Señor mío, en nuestros días, tú la estás llevando a muchísimos hogares. Bendito Dios, no solamente para tener un poco de paz, no solamente para tener un poco de alegría, no solamente para tener, Señor, un poco de protección, sino para poder compartirlo, Señor Jesucristo, con todos aquellos que no la tienen. Te pedimos, bendito Dios, que tú bendigas, Señor, un alma nueva. Que tú, Señor mío, toques el corazón, Señor, para salvación de un alma que está sufriendo, que está llorando, que está triste por algún fracaso matrimonial con los hijos, en el hogar, del trabajo, alguna enfermedad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, quienes han perdido un ser querido por esta pandemia, Señor, te ruego que les lleves consuelo, les lleves fortaleza, Señor, y tú resguardes a las familias, Señor, que están expuestas, cercanas a un familiar, Señor mío, que ha sido contaminado. Te ruego, Señor mío, que tú resguardes cada familia. En el nombre precioso de Cristo te lo estamos pidiendo, Señor. Que todos los que me sintonizan a través de las redes sociales, Señor, tú les dejes en el corazón una bendición, Señor mío, que bendiga a toda la casa. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Muchas gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga. Ojalá puedan compartir todo este mensaje con muchas familias para bendición a más familias que lo necesiten.
Nos seguimos viendo. Dios les bendiga.